Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 2 de agosto, feliz inicio de este mes de agosto para nosotros, el último mes completo del verano para los que están en el sur, el último mes completo de invierno. A nosotros nos irá bajando la temperatura y para ustedes irá subiendo la temperatura. Disfrutémoslo al máximo. Los que estamos aquí en el norte, pues hagamos cosas divertidas, salgamos al campo, al río, a la playa, qué sé yo. Los que están en el sur, ¿qué les falta por hacer en este invierno? Como sea, feliz inicio del mes de agosto. Un mes muy bello, por supuesto. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Mateo el capítulo 14, los versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En todos los evangelios tenemos esta narración de la multiplicación de los panes y los peces, por supuesto con algunas diferencias en cada evangelio, pero en todos tenemos esta misma historia, esta misma narración. En el evangelio de Mateo tenemos 2 multiplicaciones de los panes. Cuando lleguemos a la segunda, vamos a poder entonces ver algunas diferencias y algunas similitudes entre los 2 relatos. Hablemos de esta primera. Miren, la multiplicación de los panes tiene como 2 fuerzas que se combinan en esta narración. Una fuerza hacia el pasado, como un movimiento hacia el pasado, y una fuerza, un movimiento hacia el futuro. Entonces, la primera de las fuerzas de esos movimientos hacia el pasado nos hace recordar en el Antiguo Testamento todas esas ocasiones en las cuales los profetas dieron de comer al pueblo o a algunos individuos. Entonces, por ejemplo, tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, el episodio del maná en el desierto, que es una comida que Dios provee por la intercesión de Moisés. Después tenemos cuando el pueblo está atravesando por el desierto y se están muriendo del hambre. Después en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, tenemos al profeta Elías que le da de comer a la viuda de Sarepta. Si ustedes recuerdan ese pasaje tan bonito en medio de esa sequía tan terrible que estaba viviendo Israel. Después en el segundo libro de los Reyes tenemos el sucesor del profeta Elías, el profeta Eliseo, que también multiplica los panes y le da de comer a más de 100 hombres y quedan pues algunos sobrantes. Esas multiplicaciones o esos alimentos, esa comida que los profetas proveen al pueblo de Israel, podríamos decirlo que es una manera de recordarle al pueblo que Dios provee para sus necesidades. Y aquí entonces con esta multiplicación en el Evangelio de Mateo, la primera comunidad cristiana va a recordar nuevamente eso, que Dios provee para las necesidades. Ahora a través de la persona de Jesús. Pero aquí hay alguien más que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Pero además, si ustedes lo notaron, hay una mención de 12 canastas que se llenan de panes. Esta es una clara mención a las 12 tribus de Israel, las cuales Jesús viene precisamente a convocar en el nuevo pueblo de Israel, ya no solamente a la gente, al pueblo de Israel, sino a todos sus discípulos, el nuevo pueblo, para, digámoslo así, involucrarlos en este proyecto que llamamos Reino de Dios. Esa es la primera fuerza, hacia el pasado. La segunda fuerza, el segundo movimiento es hacia el futuro.
Y por supuesto, como ustedes se imaginarán, ese movimiento es hacia la institución de la Eucaristía. Este es un texto plenamente eucarístico y si notamos como la forma como está explícita lo que pasa en la multiplicación de los panes, es bien similar a la institución de la Eucaristía. La gente está reclinada como los discípulos estaban reclinados a la mesa en la última cena. El gesto de Jesús es bastante similar. Jesús toma el pan, lo levanta, lo bendice, lo parte y se lo entrega a sus discípulos para que lo distribuyan. Eucaristía. Aquí está pasando la Eucaristía. Jesús entonces que se convierte en alimento para el camino de esta gente que lo está siguiendo. Movido por la compasión, Jesús cura a los enfermos, pero también los alimenta, ¿sí? Pero además hace que sus discípulos se involucren en este milagro pidiéndoles lo que tienen. A ver, ¿qué tienen? Yo lo multiplico. No se preocupen porque tengan muy poco. Denme lo que tienen y yo me encargo del resto. Aquí está sucediendo el reino de los cielos. Esta es una clara manifestación del reino de los cielos. Me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿de qué están antojados? ¿De qué tipo de comida están antojados? ¿De qué tienen antojos? Y no me estoy refiriendo solamente a la comida material. Me estoy refiriendo a todas esas cosas que nosotros los seres humanos necesitamos. Esos alimentos de todos los días que necesitamos en la vida. A veces necesitamos ser alimentados de amor, a veces no. Todos los días necesitamos nuestra dosis de amor, de apapache, de cariño, de comprensión, de entendimiento, de silencio, de quietud. A veces necesitamos un poquito de entretenimiento. ¿De qué está antojado usted? Yo estoy absolutamente convencido que Jesús es comida para el camino y que la Eucaristía no es nada más ni nada menos que el sacramento que nos recuerda que de cualquier tipo de comida que usted y yo estemos hambrientos, Dios la provee. Vamos a leer nuevamente este pasaje. A veces yo necesito o estoy hambriento o tengo hambre, mejor, de un poquito de entender la palabra de Dios. Por eso tengo tantos libros, por eso que necesito entender. Y a veces tengo mucha hambre de conocimiento, pero a veces también tengo hambre de comprensión. A veces tengo hambre de descansar. Por supuesto, todos tenemos hambre de descansar. A veces tengo hambre de cariño, de comprensión. Yo estoy convencido de que todo eso es proveído por Dios, de que el Señor provee para cada uno de nosotros de ese alimento que necesitamos, comida para el camino. Un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.